Buenas tardes. Bien. Esto, no entregaste el 10% por lo que veo. Bueno, buenas tardes a los que me puedan oír. Buenas tardes, profe. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Ajetreado? Un poquito. Es que ya vienen los días de locura a partir de mañana, diciembre. Los ejercicios que vamos a ver están en el libro de Carlos Banzer. Lo que hice fue tomar dos casos, o sea, con Lasseter y el otro con Standing. O sea, cómo ellos realizan el cálculo de la presión de burbujeo y el RS, la relación gas en solución. Entonces, para completar la presentación y que tuviera más o menos secuencia, tuve que tomar unas láminas que estuvieron en la presentación anterior, que era donde estuvimos viendo eso mismo, pero solamente las ecuaciones de esos dos métodos. Y el otro, el de Vázquez. En este caso no lo voy a incluir porque ya con esto es bastante larga, sin incluir más. Mm, Entonces vamos a empezar porque esto va a ser bastante, no es tan largo, pero se puede parecer largo. Ah,
Ay, sigue con la mañana esta de... Ok, ahora sí. ¿Ven la pantalla? Sí, profe, ahora sí se ve. No fue como Bueno, las clases anteriores. sí, no es. Tengo que hacer un jueguito de entrar, salir, volver a entrar hasta que la pueda mostrar. Sí. Ok, los PBT sintéticos, ya lo he dicho, que son simplemente una forma de generar información sobre el comportamiento de los fluidos durante el agotamiento de la presión. Ya vimos que si yo tomo muestras de fluido, puedo hacer análisis a nivel de laboratorio, tres tipos de ensayos: la separación, liberación instantánea, la separación diferencial y la prueba del separador. Y yo con esas tres informaciones puedo generar lo que se llama el PBT del yacimiento, bien sea asociado a las pruebas de separación diferencial, que muchas veces eso se necesita más para la parte de simulación de flujo en tuberías, y la parte de en base a la prueba del separador, que tiene más que ver con la parte de producción y con la parte de rendimiento del crudo, del proceso de extracción de fluido del yacimiento. Entonces, los PBT sintéticos se basan en resultados de algunas pruebas que se tienen a nivel de campo, y simplemente se generaron ecuaciones que me permiten determinar eso. Entonces, también hemos visto que si voy a trabajar con un PBT sintético, necesito una información básica. Necesito saber por lo menos qué tipo de fluido estaba produciendo el yacimiento, cuál es su gravedad PI, cuál es su relación gas-petróleo en solución. En este caso, por lo menos para este ejercicio, no tenemos la presión inicial, pero bueno, lo tenemos, si la necesitamos básicamente si vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Un análisis de laboratorio. De cualquier manera, yo puedo determinar parámetros de PVT entre la presión de burbujeo que vamos a determinar y esa presión inicial si la conociera. Entonces necesito conocer la gravedad PI del crudo, la gravedad específica del gas, si tiene algunas características, la temperatura de fondo, tomada con un registro eléctrico, o sea, con la condición estática, voy a considerar la presión de la temperatura de yacimiento, la relación gas-petróleo de producción. Y una de las cosas que sí interesa saber es si el gas que se produce de alguna forma tiene compuestos no hidrocarburos. En este caso vemos que ahí se reporta que tiene un 20% molar de CO2 y un 10% molar de H2S, o sea que es un gas que tiene esa característica, lo cual implica que esa gravedad específica está afectada por la existencia, la presencia de esos gases no hidrocarburos en el crudo. Entonces, primero que nada vamos a probar con Standing. Esa es la ecuación que utiliza el método de Standing para calcular la presión de burbujeo. ¿Ok? Necesito primero que nada calcular un valor de F, que está en función de la relación gas en solución, la gravedad específica del gas, la temperatura y la gravedad API. Y luego con ese F puedo calcular la presión de burbujeo. Eso es el método de Standing. Los datos: la presión debería estar en el PCA, el RSB va a estar en pies cúbicos normales sobre el barril normal,
La temperatura en grados Fahrenheit y la gravedad específica, que es adimensional, y la gravedad del petróleo, que también es adimensional. Fíjense en la ecuación de Standing, la forma como representan la gravedad PI del petróleo. Está en la fórmula de F al final en lo que está elevado al 10. Pareciera como gravedad específica a PI. O sea, fue una forma de representarlo, pero porque hay casos en que vas a necesitar la gravedad específica del petróleo en algunas correlaciones. Entonces, aplicando estas ecuaciones, ¿cómo haríamos para resolver ese problema que está allá? Primero que nada, tomando en cuenta que el gas tiene hidrocarburos, gases no hidrocarburos presentes, hay que calcular unas correcciones. En el libro de correlaciones, uno de los métodos tiene esas dos ecuaciones para corregir por la presencia de CO2 y H2S. Como resultado de eso, se va a obtener un factor. Ese factor lo voy a utilizar para corregir la presión de burbujeo que voy a obtener. ¿Ok? Nuevamente, presencia de CO2, H2S. Hay otra ecuación cuando hay nitrógeno también presente. Entonces, con la correlación de Standing, ahí está la ecuación para calcular esto. Tengo 675 de RS, 0,95, la gravedad específica del gas, 10 elevado a 0,00091 por la temperatura que es 180 grados Fahrenheit, menos 0,0125 multiplicado por 31, que es la gravedad P. Eso a la final da un factor de 139. Bueno, ahí tiene 0,30097, si quieren pueden aproximar a 139,04. Pero en este caso, por razones prácticas, para que si se redondea, por lo menos ahí están trabajando con 5 decimales. Bueno, se pueden trabajar con 5 decimales. De cualquier manera, lo que me interesa es que vean la presión de burbujeo que determina allí. Ok, una vez conocido F, puede calcular la presión de burbujeo, que es al 18,2, que multiplica a ese factor F menos 1,4. Eso a la final da 2505 LPCA. Fíjense que no tiene decimales, a pesar de que en su determinación estoy trabajando con un número que tiene una gran cantidad de decimales. ¿Ok? En los cálculos yo puedo utilizar los decimales. Perfecto, pero bueno, también hay que ver que no necesariamente tengo que utilizar 10 decimales para trabajar. Con 4 o 5 decimales es suficiente para poder tener un buen resultado y que pueda ser consistente. Una vez obtenida la presión de burbujeo, podemos hacer la corrección por la presencia de CO2 y entonces en lugar de 2505, que es la presión que me está dando por estar afectado por el CO2 y el CO2, resulta que la presión debería ser 2160 LPCA. O sea, después que se determine la presión es cuando hay que hacer la corrección. Ahora vamos a ver el mismo cálculo de la presión de burbujeo, pero con láser. Aquí está el procedimiento para aplicar un láser. Hay que determinar el peso LMO, un peso molecular aparente, efectivo. Calcular la fracción molar del sistema, YG, el factor de presión de burbujeo, PV por YG, por la gravedad específica del gas dividido entre T. Eso es para un determinado valor de YG. Y esto es por lo menos para determinar YG, las correlaciones preparadas por Vex. Esto lo vimos en la presentación anterior y está en el manual de PVT de Carlos Banzer.
Entonces, ¿cómo puedo determinar, para no tener que trabajar con los gráficos, cómo puedo determinar el viaje, el exponente de presión de burbujeo en base al valor de Y y en base a la gravedad P, y puedo determinar el MO. Entonces, vamos a ver el ejercicio ahora. Utilizando la ecuación del Lázaro. Primero que nada, necesito determinar el MO. Y hay que calcular el viaje. Vamos a ver, ese sí necesitan. Vamos a ver acá. Ecuación 2.5. Debí copiarla. Pero bueno. Con la ecuación 2, de la ecuación 2.5 se calcula el viaje, que da 0,0651. Entonces, en función de eso, si nos vamos para estas correlaciones que están acá, como el viaje mayor que 0,61, o menos que se utiliza la ecuación correspondiente para calcular el factor de presión de burbujeo. 0,651, que es mayor que 0,60, menor que 0,60, 0,651, 0,60 es mayor que ese valor. Entonces, reemplazando los valores que se tienen aquí, ¿ah? Presión de burbujeo, YG, ¿sí? Igual a eso a ese exponente que está allá, 0,8.26 por 0,51 elevado a la 3,56 más 1,95. Me da el factor de presión de burbujeo de 3,7. Y despejándolo, fíjense que ahora que la temperatura está en grados Rankine. Para determinar la presión de burbujeo, cuando lo despejo del factor de presión de burbujeo, la temperatura está en grados Rankine. ¿Ok? Y con eso se reemplaza y tenemos la presión de burbujeo de 2521. Nuevamente se procede a corregirla por la presencia de CO2 y H2S. Estos dos métodos, como ven, son bastante sencillos en su aplicación. Lo que me faltó aquí que no incluí fue la ecuación 2.5 que tenía que ver. Bueno, entonces, eso es con la presión de burbujeo. Ahora, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a ver a calcular. Ya conocemos la presión de burbujeo. ¿Ok? Vamos a suponer, y este ya es en el mismo ejemplo que está en este caso, la presión de burbujeo, vamos a suponer que se determinó, fue de 2.500 LPa. Ya vimos allá que los valores que obtuvimos en este caso fueron 2.174 y 2.160 para allá atrás. En este caso lo hicieron separado, pero partamos de que supuestamente nos dio el 2.500 y ese valor que está allí. Que antes de corregirlo, dio más o menos por allí. Ok. Pero vamos a suponer que ese valor sea ya corregido por la presencia de CO2 y H2. Aunque en este caso a la gravedad específica del gas no la están corrigiendo, pero deberían corregirla. Ok, entonces se dice, si la presión es 2.500 LPa, la presión de burbujeo que tenemos, ok, vamos a calcular RS a 2.000 y 4.000 LPa. Una cosa que tenemos que tener claro aquí, siempre.
Aquí vamos a calcular, se van a hacer los cálculos de RS para 4000 LPCA. Si estuviéramos en la continuación del ejercicio de la parte de presión de burbujeo, y a mí me pidieran determinar el RS a 4000 LPCA, yo no haría el cálculo. ¿Por qué razón? Porque si mi presión de burbujeo es 2500 y yo para calcular la presión, vamos al caso, vamos a ver aquí. La presión de burbujeo es aquí 2174. Y para calcular esa presión de burbujeo, yo partí de un RS que aquí lo podemos, es 675. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo voy a calcular RS por encima de la presión de burbujeo? No tengo por qué utilizar una correlación para calcularlo. Porque el RS a cualquier presión por encima de la presión de burbujeo es el mismo RS que estoy utilizando para determinar la presión de burbujeo. Ah, por debajo sí me va a cambiar. Pero en este caso, como estoy partiendo de 2500, no me están dando el RS, que en los datos no lo tengo, porque eso es lo que voy a determinar. Entonces, es de como suponer que no conozco el RS, yo lo voy a determinar. Y ese RS que voy a determinar 4000 es el mismo RS que corresponde a RSB. Entonces, en el caso de Stanley ya vimos que de las mismas ecuaciones o correlación que él utiliza para determinar presión de burbujeo, reacomodadas, termina con en esta ecuación, donde la incógnita ahora es RS. Y la presión que aparece allí, el dato de presión que aparece ahí, que en este caso, si voy a hacerlo para 4000 libras, ese va a ser 4000. Si lo voy a hacer para 2000 libras, ese va a ser 2000. Si lo quiero hacer para PB, ese va a ser PB. Si quisieran. Pero en el momento que yo voy a determinar para 4000, ya lo estoy determinando para la presión de burbujeo. Estamos claros. El yacimiento subsaturado, la presión de burbujeo. El RS a la presión de burbujeo y el RS a la presión inicial, que está por encima de la presión de burbujeo, es el mismo valor. ¿Ok? Razón gaseosa de petróleo. Presión de interés. ¿A qué presión quiero conocer el RS? Temperatura del yacimiento, grado Fahrenheit, gravedad específica del gas y gravedad API del petróleo. Entonces, con eso podemos aplicar la correlación de Stanley. Para 4000 libras, bueno, este lo hice mejor. ¿Por qué razón lo está haciendo a 2500 y no a 4000? Por lo que les estoy explicando. Hacerlo a 4000 o a 2500 sería lo mismo, porque el valor va a ser el mismo. Aunque les digo, si hagan el cálculo a 4000 le va a dar mucho mayor. Pero, como la regla dice, por encima de 2500, yo no puedo tener una RS mayor que la que tengo a 2500, se calcula 2500. Ojo, ¿sí? Cuidado. Por eso, si yo les pidiera que me calcularan RS a presiones mayores mayores que la presión de burbujeo, se calcula la presión de burbujeo y se coloca igual al mismo valor. Entonces, reemplazando los datos, gravedad P31, la temperatura en 180, pues grados Fahrenheit, serían 673. Entonces, para 2500 LPCA y para 4000 es el mismo valor, 673. Ahora la diferencia para 2000, presión menor que PB. ¿Por qué 4000 presión mayor que PB? ¿Y por qué se hace a PB? Por lo mismo, para que el RS sea siempre constante. Ok.
para 4000, ahora si utilizamos 2000, para 2000, se utiliza el 2000, y da que la RS es 516 pies cúbicos normales por sobre barriga. La SATER utiliza las mismas correlaciones que ya vimos antes que tienen allí. Y la ecuación para calcular la RS es la que está en la parte inferior. Entonces necesitamos el YG, necesitamos el MO. ¿Ok? Calculamos el factor de burbujeo. Vamos a ver un momentito por acá. Para factor de burbujeo de 329, el YG viene dado por esa ecuación para factor de burbujeo mayor o igual a 329, ese es el valor del YG. Y el cálculo de MO lo vimos en la presentación de la correlación anterior. Eso no me va a cambiar. Pero en este caso sí, porque allá el cálculo del factor de burbujeo era función de YG. Ahora es el cálculo de YG en función de la presión, del factor de presión de burbujeo. Epa, me copié el standing dobles. Ay, Dios, bueno, lo hice mal. Anyway, copié otra vez el standing. Uf, qué pifia. Ay, no pegó una. Hay que reemplazarlo. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí lo que habría que hacer es... Hasta los momentos no, profe, muchas gracias. Sí, el caso es que el factor de presión de burbujeo lo van a determinar para, en este caso, 2500 y para 2000. Esta ecuación, el factor de presión de burbujeo que está allí, el P sobre gravedad específica de gas dividido entre T, sería para 2000 tal. Luego se calcula el YG y se viene esta ecuación que está acá, esta gravedad específica. Fíjense aquí, ahí en el RS está 132,755 por gravedad específica del petróleo por el YG. No está gravedad PI. Para determinar MO si necesito la gravedad API. No sé, no coloqué la página de donde estaba en la parte del ejercicio, pero yo no sé si yo les pasé el libro este de correlaciones, o lo bajaron de la plataforma, no sé si lo hicieron o lo buscaron en internet. ¿Hicieron algo al respecto? ¿Sí? Una pregunta. El libro de correlaciones, ¿lo tienen ya? No, profesor. Ah, Usted quedó en que lo iba a pasar al grupo, pero no lo pasó, creo. no, por eso. Pues yo le dije, se lo puedo pasar al grupo si me lo dice. Lo pueden bajar de internet porque es relativamente fácil. Pides el libro de correlaciones de Carlos Banzer y te vienen como 4 o 5 páginas de donde lo puedes bajar. Y lo otro es que sé que está en la plataforma, pero que ahora se los coloco en el grupo para que lo tengan entonces. Pues tengan, y para que revisen, ok,
Lo que no estoy incluyendo aquí es el cálculo de los factores volumétricos para o sea, ¿cómo se llama? La parte de los parámetros PVT para el gas. Eso dependen más de la parte de correlaciones de gas que de la parte de petróleo. O sea, aquí solamente me metí con la petróleo. En el libro de correlaciones, la primera parte que está allí es una revisión sobre gasotecnia, donde está la parte inclusive de cómo determinar peso molecular del gas, todo eso. Porque si lo que tienes es un análisis composicional, tú tienes que empezar por calcular la gravedad específica del gas. Si no tienes la gravedad del gas, pero tienes un análisis físico-químico, entonces tienes que calcular la gravedad específica. Entonces aquí no incluí la parte de los parámetros petrofísicos, PVT para el gas. Bueno, lo dejaremos para la siguiente clase. Voy a buscar algo de eso. Y, bueno, entonces ahorita bueno, cuando terminemos aquí le paso el manual de correlaciones PVT para que lo tengan ahí y lo puedan ir revisando. Más. ¿Le bajaron la evaluación del 20%? ¿O aún están algunos terminando con la del 10%? ¿Hello? Yo todavía no le he bajado, profesor, por lo que le comenté ayer, de que esté Ah, sí. bloqueado. Ah, sí. Sí, aparentemente el lunes, sí, ayer, creo, se venció la tercera cuota. Entonces, bueno, y de cualquier Porque manera, también las hicieron no las se, dos juntas, no se están asombren que, casi cerquita. Las dos, la tercera y la cuarta están juntas. no por eso, Quedaron casi cerquita. por eso, es que eso es Profe, no, la cuarta se venció apenas ayer. no por eso, bueno, bueno, me dijo la profesora que era la tercera, pero debe haber sido la cuarta, pero es eso, o sea, verifiquen bien las fechas del vencimiento de las otras, pues cuidado y si cuando regresemos en enero no ya tienen la otra vencida, porque bueno, no se escogen los días muy a propósito, ¿no? Y bueno, em, bueno, cuando los que están vendiendo aún y no la puedan subir para hoy, me avisan cuando estén ya solventes para abrirles la plataforma para que puedan subirla, el 10%. Vale, Bueno, profesor, gracias. También, a mí también me bloquearon, pero yo envié el pago de la cuota, estoy esperando a ver si ya lo procesaron para poder Sí, porque falta de ya. las experiencias con las primeras cuotas es que no fue tan rápida la respuesta de solvencia, ¿no? Para algunas personas. Tardaron bastante en darle la solvencia para que pudieran acceder a la Profe, yo plataforma. tuve que enviar 3 veces. Sí, pero con las otras sí se han tardado un poquito. Esperemos que por lo menos la gente que haya aprendido algo con la primera etapa. Bueno, eh, no por eso, aquellos que no la puedan cargar, no puedan cargarlo hoy aún por esto, de aquí al viernes deberían ya estar solventes. Entonces, me avisan y les abro la plataforma para que lo suban. Más.
Cualquier cosa preguntan por el grupo. Que pasen Muchas buenas gracias, tardes. profe. Feliz tarde. Con algunos nos veremos en un ratico, creo. Ok, hasta luego. Va a finalizar, por finalizar la reunión.